Bienvenidos a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube y hoy tengo un invitado especial para compartirles historias maravillosas. ¿Quién? Es una persona que recorrió 92 países. Se llama Sergio, es de Argentina y te damos la bienvenida, Sergio Ligero. Hola, Bienvenido. Mica. Buenas tardes, ¿cómo les va? Tiene un vibe increíble, una muy buena onda tenés. Sí, gracias, Sí. Gracias. ¿Cuántos países recorriste, Sergio? Mira, en este viaje llegué al país número 92 con Kosovo. ¡Wow! 92 con Kosovo. Y contame, no es la primera vez que estás en Rumanía, voy a espolearte. No. ¿Cuántas veces viniste a Rumanía? Esta es mi tercera vez en Rumanía. ¿Tercera vez en Rumanía? Tercera vez. Y este viaje específicamente lo pensé para ir a una región que en los dos viajes anteriores no pude llegar, que es Bucovina. Bucovina, o sea, la primera vez no te alcanzó con conocer Rumania, volviste la segunda. La segunda conociste más, pero te quedaste con una parte sin recorrer. Y la tercera es la vencida. La tercera es la vencida. Así que esta vez nos vas a Bucovina a recorrer. Voy, sí, porque he visto unas cosas, esto ya hace unos años, cuando vine por primera vez a Rumania, vi la cuestión de las iglesias y los monasterios fortificados y pintados en forma externa, que me parecieron una belleza, una maravilla, y yo dije, tengo que conocerlo. Entrás a esos monasterios y se te pone la piel de gallina. Yo ya te adelanto de los años de historia. Soy Mica, una argentina que vive en Rumania, y en este canal quiero mostrarte la cultura, la comida, la geografía, los lugares hermosos y cómo son los rumanos. Así que seguime y descubramos juntos Rumanía, que es un país mucho más maravilloso de lo que creías. Abonate, suscríbete, que tu apoyo me ayuda muchísimo. Dale, ayúdame a crecer el canal y juntos mostrarle al mundo lo lindo que es Rumanía. Contanos, ¿a qué te dedicabas en tu vida? Si ahora estás trabajando o no. Bueno, ahora estoy jubilado, trabajé como 40 años de profesor de historia en mi país, en Argentina, así que ahora estoy felizmente jubilado. Está muy bien. Y como un profesor de historia, ¿te inspiró a viajar? O sea, a sacar todo lo que has aprendido y has enseñado a los niños, a los adultos en secundaria, y te llevó a vos, te inspiró a moverte y a recorrer el mundo, que hoy tenés 92 países, Sergio. Bueno, a ver, no solamente por mi profesión, que ser profesor de historia, bueno, me incentivó a viajar, siempre desde chico tuve esta locura por los viajes, y una de las cosas que yo me he encontrado con alumnos a lo largo de los años y me decían, qué sé yo, nos encontramos en un aeropuerto, en alguna parte del mundo o en algún lugar de Argentina, y me decían, estoy acá por tu culpa, porque vos no metiste el bichito de viajar. El bichito de viajar, eso es tan importante que en la facultad, en el colegio, en la secundaria, los profesores como Sergio nos inspiren a viajar, nos inspiren a conocer historias detrás de los libros. Y la tercera vez en Rumanía. Vení, vamos caminando. Yo mientras les voy contando a todos ustedes que Sergio se vino hasta mi ciudad, hasta Ploiești, así que le estamos haciendo un mini tour. Estamos pasando por la casa de los casamientos y Sergio le tomó un par de fotos porque es muy amante de la arquitectura. Contanos ¿qué ves en Rumania, ¿no? ¿Qué te llama la atención de arquitectura? A ver, no por nada que a Bucarest la llamaban la París del Este. Tiene unas construcciones impresionantes. A mí me encanta la arquitectura, el arte, además de la historia. Y es una de las cosas que aprecio en mis viajes. Perfecto. Y hablando de arquitectura, justo estamos llegando a uno de los lugares de Ploiești más emblemáticos. Te voy a dar un momento para que le saques fotos y más que nada tomes el tiempo como para apreciar. El Museo del Reloj. Museo de los Relojes. La palabra ceas significa reloj en rumano. Museo es muy similar a nuestro idioma. Y este es el Museo de los Relojes. Acá hay relojes de todo tipo, de todo momento. Y yo entré una vez, pero lo malo, Sergio, que no me dejaron entrar con la cámara, no me dejaron grabar porque hay una ley en Rumania que no te dejan grabar. Así que, bueno, tomale las fotos que quieras. Es divino, es divino. Muy bonito. Vamos a contar a Sergio que este museo tiene 3 veces más relojes de lo que el edificio mismo le permite exponer. Y tiene relojes de todas las épocas, de todos los tamaños, absolutamente de todo.
Y además, bueno, de nuestra joya como Ploiești, desde el Museo de los Relojes, Sergio apenas me vio, me dijo, estuve leyendo sobre Ploiești mucho, y es la ciudad con la primera refinería de petróleo del mundo. Así que eso le llamó la atención, ¿no, Sergio? Sí, me resultó, claro, como no, digamos, no la tenía dentro de lo que es el circuito turístico. Exacto. Entonces me puse a leer sobre la misma. Sí. Y ahí sí me enteré que era una ciudad fundamentalmente industrial, petrolera, que por eso en la Segunda Guerra Mundial la destruyeron porque la bombardearon por la importancia de la refinería. O sea, que el oro negro le decían. Sí. ¿Usted qué profesor de historia? Sí. ¿O no? Así es. Así que, como bien les había dicho, bueno, Sergio es la tercera vez que está aquí en Rumania. Y Sergio, ¿qué es lo que más te llamó de Rumania la primera vez que viniste? ¿Hay algo que te llamó mucho la atención en comparación con otros países? Estuviste 92 países, el número 92 fue Kosovo, así que me interesa mucho tu opinión al respecto de qué te pudo haber sorprendido a un viajero como vos, Rumanía. A ver, muchas veces me preguntan, de todos los países que conoces, ¿cuál es el que más te gustó? Y yo digo siempre lo mismo. A ver, no se puede comparar la India con Rumanía, Bolivia, Islandia o Egipto. Entonces, cada uno tiene su belleza, sus cuestiones, sus particularidades. Sí. Entonces, yo no hago comparaciones. Ajá, perfecto, muy buen punto. No hago comparaciones. Sí, siempre aclaro algo. A ver. Yo tuve la suerte, eso sí que realmente para mí fue una suerte, de visitar Siria antes de la guerra. ¡Wow! Para mí Siria fue terrible, Siria. El país donde viví con mayor intensidad la hospitalidad. Qué bueno que hables eso, ¿no? Un país donde no muchos sabemos mucho sobre Yo iba por 15 días y me quedé 30. ¡Wow! Increíble. Y realmente impresionante. En Siria se toma mate. Sí, lo leí. Sí, se toma mate, pero con una diferencia con respecto a Argentina. Bueno, ¿cuál? Mi árabe no es muy bueno, así que yo hacía señas. Entonces le decía que para nosotros el mate, más allá de la infusión, era una cuestión de compartir. Claro. Entonces cuando yo decía que compartíamos el mate, me miraban con asquito. ¿Por qué? Porque ellos, cada uno tiene su mate. Bueno, es mejor así, porque después la pandemia cambió. Claro, ellos se adelantaron a la pandemia. Exacto. Pero cada uno tiene su mate. Así que realmente para mí Siria fue el país en el cual viví con mayor intensidad, pero con mayor intensidad, todo lo que tiene que ver con esta cuestión de la hospitalidad, desde las casas hasta todo. Tiendas de beduinos del desierto, me la abrían para, qué sé yo, estaba en la ¿Y acá en Rumanía fueron hospitalarios o no? Al principio, medio serios. Mira, en Bucarest, él está alojado en Bucarest. Yo ahora estoy en Bucarest. Ahora estoy en Bucarest. Pero después, con el tiempo, sí se ponen más abiertos. Quiero decirte que la zona que vas vos, Bucovina, es una de las zonas donde te vas a llevar una idea de hospitalidad completamente diferente a la capital del país. Y después de eso me vas a hablar y me vas a decir si sí o si no. Bien. Y estoy por acá caminando en la ciudad de Ploiești con mi amigo Sergio, que vino, pero me encontré con otra turista que me llamó mucho la atención. Hola, ella es rumana, pero tiene una historia muy particular. Habla español. ¿Y en dónde viviste 3 años? En Uruguay. ¿Cómo te llamas? Lía. Lía, ¿de dónde sos de Rumanía? De Bucarest. De Bucarest. ¿Y viviste en Uruguay 3 años? Sí. ¿Fuiste a Argentina alguna vez? Sí, fui como 2 veces, pero así... Paseo. Paseo, sí. ¿Sí? ¿Te gustó? Mucho, me gustó mucho. Contame si tomás mate. Obvio. Obvio, dice, la amo, chicos, yo ya la quiero abrazar, es mi nueva amiga. Así que tomás mate, ¿y cómo me dijiste que te vas de vacaciones con la familia y te llevas el mate? Sí, obvio. Cualquier parte que vayamos con la familia, no sé, a las montañas vamos muchas veces o a la playa vamos con el mate. Bravo. ¿Y dulce de leche te gusta más obvio, o menos? Sí. No, cuando veo churros, ay no, con dulce de leche... Ya está, te encanta. Che, ¿y qué es lo que más te gusta de Uruguay o qué extrañas de vivir ahí? La Rambla de Montevideo. Eso. Qué lindo. ¿Y acá ves algo parecido entre Rumanía y Uruguay? La gente, no sé, pero
Sí, algunos. Algunos, muy Sí. bien, muy bien. Bueno, esperemos que puedas volver a Argentina y Uruguay, Sí. aunque sea de vacaciones, la llevas a tu amiga, obvio, está sí. con una amiga acá. Le hago un tour. Le haces un tour, nosotros en Argentina te recontra remil, esperamos con los brazos abiertos. Muchas y bueno, gracias. yo soy de Tigre, es una ciudad turística la mía, así que la próxima que vayas a Argentina, te vas a Tigre y te va a encantar. Bueno. ¿sí? Bueno, Lía, muchas gracias, te doy un beso. Sos un amor de persona, va Pupán Lía, chao. Chao. Increíble el acento de esta chica, a mí es muy argentina, muy bueno. Uruguay y Argentina Sí, son Uruguay, países digamos, muy cercanos. Los rioplatenses, ya sea de Sí. la banda oriental o de provincia de Buenos Aires, tenemos el mismo acento. Exacto, es un poco lo que yo siempre comparo, que Rumanía y Moldavia son países que tienen la misma lengua, que tienen la misma cultura, que tienen la misma comida, entonces son países muy cercanos, muy hermanos. Yo siempre comparo Uruguay con Argentina, con Rumanía y Moldavia. Bueno, vos que sos profesor de historia me corregirás si estoy en lo cierto o no haciendo esta comparación. Pero a mí se me hace muy familiar la gente de Uruguay, ¿no? Porque tienen un Sí. acento muy parecido, toman mate, Sí. comen asado Sí, y es muy ameno siempre encontrarse con gente. Así que me sorprendió mucho esta visita. Bueno, Sergio, volviendo a tu tema, ¿sí? Particularmente, ¿cuántos días te pensás quedar en Bucovina? ¿Tenés un itinerario armado o vos viajás flexible? No. ¿Cómo viajás? En estos momentos es con flexibilidad. Ajá. Entonces, al no tener ya algo diagramado con antelación, el cual no puedo modificar o cambiar, yo llego allá y veo cómo puedo visitar los distintos... Perfecto, no tenés un monasterios. límite de días que te quedás. No. Vas a pasear y a Sí, disfrutar. tengo un límite, tengo que llegar tal día Claro. a Barcelona y Claro. ese no me puedo pasar porque tengo... Claro, pero no vas con 3 días para Bucovina, no. No, vas lo no, que no, suceda, que el Sí, destino te sí, lleve sí. para Sí, el sí, tiempo que sí, desees sí. estar. Bien, y te quiero preguntar algo. Viniste 3 veces a Rumanía y contame si probaste alguna vez la comida rumana. Sí. ¿Sí? sí, ¿Qué probaste? sí. ¿Te acordás? ¿Algo que No, hayas y los probado? nombres no me acuerdo, ¿No? es una vergüenza, no me acuerdo. Me encanta todo lo que tiene con ese tipo masa filo y rellenos con distintas cosas. Me Los encanta. rellenos, los armales. Ajá. Sí, me encanta. Muy bien, y los postres rumanos. Sí, Los lo postres son dulce. dulces. Soy muy dulcero. Sos dulcero. Soy o sea que dulcero. si no comiste hasta ahora, te recomiendo el papanash, que es mi postre favorito de aquí de Rumanía. Son como 2 bolas de fraile, pero ricas, no llenas de aceite. Sí, las he comido. Con mermelada y Sí, queso, sí, como un queso fresco, así. Sí. Sí, ese te recomiendo, es muy, muy bueno. No recordaba el nombre, pero sí los comí. Sí. Y acá en Rumanía, ¿en qué lengua les hablas a la gente cuando viajas? ¿En español o sabes inglés? Mira, ¿Cómo te manejaste en estas 3 veces? me manejo con inglés Sí. y algo con el traductor, o Sí. si no con señas. Señas. Igual trato, en estos últimos años, en vez de empezar con inglés, siempre yo empiezo con castellano, porque ese es nuestro idioma. Sí. Bueno, hay mucha gente que Sí, habla eso quería. castellano. Exacto. Así que No fue un impedimento hablar español aquí en Rumanía. No, para nada. Para nada. Primero, en ninguna parte del mundo uno tiene que sentirse limitado porque dices, ay, no voy a viajar porque no sé inglés, no sé francés. Claro, por supuesto que no. Yo tengo una frase. Sí, a ver, queremos escuchar tu frase. Cuando 2 personas quieren comunicarse, o sea, las 2 Sí. quieren comunicarse, el idioma no es un impedimento. Te lo voy a decir yo, que tengo un esposo que cuando él me conoció hablaba 0 español y yo 0 rumano. Por eso, se entendieron. La lengua del amor. Ahí está. Exactamente. Bueno, Sergio, hoy hiciste una excursión que es una de las que todos los turistas hacen aquí en Rumanía, que es visitar Casa Poporului, que significa la casa del pueblo o parlamento rumano. Contame cómo te marcó, qué te pareció la excursión que hiciste hoy. A ver, yo sí sabía la historia, sabía que después del Pentágono es el segundo edificio más grande del mundo, sí el más pesado y el más inútil. Y el más inútil. Fue construido por el dictador Ceausescu y en su megalomanía hizo algo tan grande, ¿no? Sí, tal cual.
espectacular desde el punto de vista arquitectónico. No, sí, no. Ni siquiera podría decir que eso es... A ver, porque el hecho de decir 45.000 familias las volaron de ahí... Sí, cómo sacaron y cómo movieron la estructura de iglesias, de pueblos, de todo, para construir ese lugar. Digamos, monstruo para venerar a una persona, porque era para... Monstruo arquitectónico, porque es terrible, sí. ¿Te sorprendió la historia? Sí, ¿la conocías antes? Sabía un poco de lo que había sido Ceausescu y un poco, en cierta manera, el porqué de este edificio. Sí. Pero visitarlo en vivo y en directo y ver todo eso es... Yo la primera vez que... Sí, eso iba a decir. Yo la primera vez que hice... La primera y la única que hice esa excursión, yo salí choqueada. Dije, no puedo creer lo que vivió el pueblo rumano si a mí o te la cuentan de una manera que también que te pone la piel de gallina, ¿no? Que decís, acá es historia, o sea, donde estoy pisando es historia de este país y es increíblemente sorprendente. Ya que yo me choqué igual que vos en este caso. Sí. Bueno, y como ya repetí varias veces, Sergio es la tercera vez que pisa Rumanía. Sergio, ¿con qué cosa positiva te quedás de los 3 viajes a Rumanía que el tercero no terminó? Algo positivo que me digas. A ver, primero, es el tercero y no estoy diciendo el último. Exacto, porque él repite. No estoy diciendo el último. Muy bien. Así ¿Puede volver? Puedo volver, sí. A ver, me encanta, uno, la gente. Ajá, muy bien. La comida. Sí, la comida. Y la historia. La historia y su cultura es un país que realmente, claro, para nosotros los argentinos es demasiado lejano. Sí. O si lo relacionamos Rumanía, Transilvania, Bram Stoker, Drácula. Esa es lo que se vende al turista, ¿no? Pero vos que sos profesor de historia vas mucho más allá, me imagino, que el castillo de Drácula. No, y aparte que no es el castillo de Bran, ahí, perdón, jamás estuvo Blas Tepes. No, por eso. Que Blas Tepes haya nacido en Sigisuara. Sigisuara, sí. Bueno, por ahí, perdón, mi rumano no es bueno. Tranquilo, que nosotros en español lo decimos así que estás perdonado. Justamente Blas Tepes era conocido por el empalador, no porque chupase sangre. Sí. Era bastante cruel, pero... Sí, por el método de cómo a sus enemigos los enemigos está bien, los torturaba. Está bien. Ajá. Bueno. Así que te sorprende la historia. Bueno, me encanta eso. Y como ya que estás y recorriste 92 países y vos sos de volver a los países en donde te dejó algo positivo y algo bueno, ¿qué país menos te gustó o que quizás no volverías de los 92 que recorriste en tu vida? Ay, qué pregunta difícil. Hoy no volvería, pero por una situación sumamente particular. Yo estuve en Israel y me sentí muy bien. Más cuando hice esa parte del mundo, el cercano oriente, fue un viaje que compartí con las 3 religiones monoteístas importantes: el cristianismo, el islamismo y el judaísmo. Interesante. Sumamente interesante, por eso digo fue un viaje ecuménico, porque en Siria, que tuve la suerte de poder visitar Siria antes de la guerra, estaba en Alepo, entro a una mezquita y abro una puerta y estaban reunidos, entonces hago como cierro la puerta, hago unos pasos y me llaman. Con esta gente estuve 2 días completos compartiendo comida, la casa del imán, etcétera. O sea, me sentí 2 días con la gente compartiendo sus oraciones, todo, impresionante. Eso fue en Alepo. Ajá. ¿Y a cuál no volverías? Bueno, te decía, ahí estuve en Jerusalén, yo estaba en un hostel y un muchacho que era de El Salvador, que estaba haciendo una especialidad de microcirugía, me dice, ¿querés venir esta noche que el rabino va a explicar un libro de la Torá? Sí, le digo. Así que fui a la casa del rabino, compartí las oraciones, la mesa, la comida, me regalaron una kipá.
Así que por eso fue impresionante, ese viaje ecuménico. Pero hoy, lamentablemente, por la situación que se está viviendo en Israel, hoy yo no volvería a Israel. Interesante reflexión. Bueno, Sergio, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu buena predisposición y todo lo que sabes de historia, y esperamos que el resto del viaje de Rumanía sea mucho mejor de lo que te imaginas. Muchas gracias por tu gracias a vos. Primero por recibirme con tu familia, acá con tu marido, tu bebé. Y vos, es un placer, un placer. Así que bueno, déjanos un comentario qué te pareció la entrevista de Sergio, que tiene 92 países visitados. Déjame un like, un subscribe y nos vemos en el siguiente video. Papá, la revedere.